Hola, ¿qué tal? Buenos días amigos, buenos días amigas. Bueno, está visto que no se pueden hacer previsiones de ningún tipo. Les habíamos dicho que les íbamos a poner un vídeo, que no tardaríamos mucho más, que no íbamos a esperar a la semana, y resulta que ha ido pasando el tiempo, y bueno, llevábamos ya casi pues 10 días o en fin, o incluso creo que más de 10 días sin vernos. Bueno, han pasado además muchísimas cosas. Les recuerdo que pueden seguirnos, que pueden dar likes, que pueden interactuar con nosotros, esas cosas que otras veces se me olvida. Nos alegra muchísimo que nos sigan, que nos vean. Y hay personas que nos consta que no se pierden nuestros vídeos. Lo cual, pues la verdad es que nos llena de... Para nosotros es un honor. Para nosotros es un honor que haya gente que, aunque sean pocas personas, que les interesen nuestros vídeos. Bueno, ya saben además que pueden vernos también en una televisión. O sea, no es necesario que... Hay gente que nos ve en el móvil y yo comprendo que a lo mejor eso es más complicado. Pero saben que hoy en día pues nos pueden ver en una tableta, nos pueden ver en un ordenador. Si tienen una televisión que sea más o menos inteligente, pues también a poca inteligencia que tenga la tele, se puede incorporar YouTube y se nos puede ver también en YouTube. Bueno, vamos a ver. Ha habido hace unos días una resolución aprobada por la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso por parte de prácticamente todos los grupos. Ahora hablaremos también de lo que pasó ahí. Pero vamos, ha sido derrotado el gobierno de Pedro Sánchez, una proposición instando al gobierno a que vuelva a la política de neutralidad en el Sáhara Occidental, que era la posición tradicional española. Ya saben que es un tema, el tema del Sáhara, el tema de la relación que nos interesa, que siempre nos ha interesado y al cual le dedicamos siempre muchísimo tiempo. Pero no queremos dedicarnos tampoco solamente a eso, aunque a ese tema le prestemos siempre mucha atención. Queremos dedicarnos a todo en general, entre otras cosas porque ese tema está siempre influido por lo que sucede en España y por lo que sucede en el resto del mundo. Y es además siempre un claro exponente también de cuál es la situación de España y cuál es la situación del resto del mundo. Aunque no se hable apenas de ese tema, aunque de ese tema no se hable apenas en los medios de comunicación, como ha sucedido con esta PNL de la cual les hablaba, con esta proposición no de ley, con esta instancia al gobierno por parte de los grupos, a la cual el gobierno no hará ningún caso porque no tiene carácter vinculante, pero que ha dejado de manifiesto que el consenso de todo el resto de grupos que no fuesen el PSOE respecto de la oposición a aquello que hizo Pedro Sánchez sin dar explicaciones a nadie ni a su propio gobierno en marzo de 2022, pues se mantiene y se repite dentro del Congreso de los Diputados de España. Pero bueno, ¿por qué no se habla de estos temas? Pues por muchas razones, y quizá es algo que tendríamos también que analizar, si no en muchos otros vídeos. Entre otras cosas, pues por lo deteriorada que está la situación política en España. La situación política en España está deterioradísima. Eso incide en que cualquier gobierno, creo yo, tenga dificultades para llevar una política coherente sobre este tema, porque la bipolarización nos debilita, y el lodazal en el cual se encuentra la política española nos debilita. Y luego pues al mismo tiempo sucede que como los medios están constantemente enfrascados en ese lodazal, pues no hay apenas sitio para otras cosas. Es decir, no hay apenas sitio para poder hablar del tema del Sáhara. Que a lo mejor si fuéramos un país más normal y si fuéramos un país más homologable con los del resto de Europa y no tuviéramos este grado de bipolarización y no tuviéramos este grado de
suciedad en la política y no estuviéramos siempre constantemente enfrascados y hablando y discutiendo sobre problemas territoriales que tienen que ver con nuestra propia cohesión interna, pues no andaríamos siempre con estos problemas. Igual también hay otro tipo de factores de tipo ancestral. Es que no es presentable, o sea, no es una situación homologable a la de Europa, es decir, una situación como la del Sáhara Occidental, por ejemplo, Timor Oriental, que le recuerdo que era una colonia portuguesa que fue invadida por Indonesia, pues a pesar de la lejanía respecto de Portugal y Timor Oriental, era un tema respecto del que toda la clase política portuguesa se sentía concernida por este tema. En Inglaterra, y los que hemos vivido en algún periodo de tiempo en Inglaterra, aunque sea unos meses, sabemos que se presta una atención importante allí a todo lo que ha sido sus antiguas colonias. Y cuando hay problemas en esas colonias, ocupan, por ejemplo, la atención de sus medios de comunicación. Esto con España y el Sáhara Occidental, por una serie de razones que yo creo que tienen también mucho que ver con la vergüenza que causa aquello, y también por el hecho de que hay muchos asuntos y muchos detalles que resultan tanto más vergonzosos y que resultan tanto más espinosos en algunas ocasiones su conocimiento, pues tampoco tiene apenas presencia en los medios de comunicación. Bueno, y luego pues estamos en esta situación política a la que yo mismo pues que me importa este tema, pues también le dedico tiempo, ¿no? Porque estamos en esta situación absurda, ¿no? Y bueno, ya han visto, voy a enumerar solamente un poco todo lo que ha sucedido en estos días en los que no nos hemos visto. Se aprobó por fin en el Congreso la ley de amnistía. Esa ley tendrá que ir al Senado, estará allí paralizada 2 meses, pero bueno, encima todo lo del caso Koldo pues se ha avivado muchísimo, encima el gobierno ha tratado de replicar a ese tema pues con el tema del ventilador y de en fin, tratar de sacar temas a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Bueno, con cuestiones que ya trascienden y que llevan al punto de que la Fiscalía haya podido incurrir en revelación de secretos. Ha habido una nota durísima por parte del Colegio de Abogados de España, también por parte de la Inspección de Hacienda, y encima pues se ha encontrado el gobierno con que todo le ha cambiado porque le han convocado las elecciones catalanas al no poder aprobar Esquerra Republicana de Cataluña allí el presupuesto. Y la consecuencia ha sido que nos hemos quedado también sin presupuestos para este año en España, presupuestos que afectan a muchísimas cosas que se prorrogan los anteriores. La situación de la política española es muy es absolutamente penosa. Y no tenemos más remedio que decir que bueno, esta es una deriva en la que llevamos desde hace 20 años, coincidiendo curiosamente con el 11 de marzo, con aquel atentado del cual la versión, incluso la propia versión oficial, lo que dice es que sus autores fueron originarios de Marruecos, por cierto. Y desde entonces pues mira, anteriormente se había producido un intento de encauzar la cuestión del Sáhara por parte de José María Aznar mediante un plan que fue el plan Baker II, que establecía una autonomía, pero después se establecía un referéndum de autodeterminación en el cual la independencia iba a ser una de las opciones, recordémoslo, y Aznar se opuso a el plan inicial que presentó Baker, un plan inicial que era muy parecido al plan de autonomía marroquí, a lo que luego ha sido el plan de autonomía marroquí, aunque quizá incluso en aquel otro plan, el primero, no el segundo era el bueno,
el primero de Baker, pues incluso quizá, bueno, era un plan que estaba auspiciado por la ONU, y ahora en este caso pues es que ya es directamente Marruecos establece una autonomía y luego va y la ONU le pone el sello. En realidad el primer plan de Baker era parecido, pero lo que era muy distinto ya era el segundo, que fue el que se aprobó entonces, curiosamente por unanimidad del Consejo de Seguridad, y que fue el que Marruecos se opuso totalmente. Y luego mira, pues qué casualidad, cuando llega el 11M, llega Zapatero al gobierno, que ya contaban con el hecho de que Zapatero siempre había sido partidario de la autonomía marroquí. Hay unas declaraciones suyas en El Escorial cuando tuvo lugar el incidente de Perejil, en esos cursos de verano del Escorial, en los que todavía no era presidente del gobierno, por supuesto, en el año 2002. Detrás del incidente de Perejil lo que había era este tema del cual les acabo de hablar, y hay unas declaraciones de Zapatero en las que dice que era partidario de la autonomía del Sáhara dentro de Marruecos. Es decir, es que eso es así. Lo que pasa es que durante el mandato de Zapatero, aunque sotoboche se presta respaldo a ese plan, no hay un posicionamiento formal por parte de España como potencia administradora en favor de ese plan, que es lo que terminó consiguiendo Marruecos con la declaración de Sánchez del año 22, y que no es ninguna tontería, porque en diplomacia las formas, es decir, son muy importantes. No es lo mismo que se comente algo, que se diga algo verbalmente, a que se ponga por escrito. No tiene nada que ver. Aparte de que siempre son importantes una coma aquí, una coma allá, un matiz. Pero es que nunca hubo un respaldo a ese plan. Jamás lo hubo. Todo lo más que pudo haber era un enfoque potencial, un considerar que el plan es creíble. Bueno, que usted me lo presenta en un papel, yo me creo que no es mentira, que usted me está presentando esto en un papel. Es decir, nunca hubo una declaración formal, ni luego después en los tiempos de Rajoy lo hubo nunca, como la que ha habido por parte de Pedro Sánchez, con esa carta que no sabemos quién le escribió, y que luego después aquello que se dijo en la carta, por si acaso hubiera quedado alguna duda de que el hombre dijera, a mí esto me lo escribieron. Luego después, en las comparecencias que tuvo en el Congreso de los Diputados, lo reiteró constantemente. Bueno, todo está relacionado, todo está relacionado con todo, y curiosamente, pues desde entonces, sinceramente, yo creo que, aunque el problema venía, yo creo que ya alarmado un poquito de antes, pues desde hace 20 años es cuando se inicia una polarización en España cada vez mayor. Se inicia una huida hacia adelante por parte del Partido Socialista, en el sentido de que no se puede colaborar con la derecha en ningún ámbito. Y bueno, sería largo el detallarles a ustedes toda esa cuestión, pero es algo que yo creo que está larvado desde entonces, y larvado desde la pésima gestión que se hizo del 11M, también por parte del PP, por supuesto, pero luego posteriormente, pues por todo lo que vino después. En nuestra modestísima opinión, lo que se produjo fue una cortina de humo en la cual colaboró también el PP, diciendo durante una primera etapa que aquellos atentados podían haber sido cometidos por ETA, algo que en algunos medios de comunicación se mantuvo durante algún tiempo, cuando probablemente la realidad de los hechos es que aquellos atentados fueron unos atentados llevados a cabo, por supuesto, con algún tipo de respaldo de algún tipo de servicios secretos, porque o si no, con el respaldo, con la complicidad de algunos servicios secretos, o con que quizá conocían lo que estaba sucediendo, pero que no alertaron de ello, ¿no? Ya saben que se ha hablado de los servicios secretos franceses, además de los marroquíes, en muchas ocasiones. Quien más se beneficiaron de esto, evidentemente, es de que se produjeran los atentados y la delegada del gobierno Zapatero, fueron básicamente Francia y Marruecos, que eran los que se habían opuesto a las políticas de Aznar en el Magreb.
y que iban incluso más allá del propio tema del Sáhara, tienen que ver también con la influencia de España en Marruecos, y con toda una serie de circunstancias. Entonces, bueno, se entró en un enredo absurdo y bueno, pero yo creo que según va pasando el tiempo, se va conociendo cada vez más, y se va divulgando y se va contando cada vez más qué es lo que realmente hubo detrás de aquellos atentados, simplemente por ver también cuál han sido los cambios en la política española después. Y simplemente atar cabos un poquito, ¿no? Sin que a lo mejor nunca podamos conocer la verdad absoluta y total de aquello, ¿no? Los hechos son esos, incluso como aquí hemos comentado muchas veces, había ministros del gobierno del PSOE o exministros que en alguna ocasión dejaban el cargo y que cuando hablaban contigo de este tema, aunque no querían que aquello se dijese públicamente, pero te soltaban la historia de que ellos habían restablecido la cooperación antiterrorista con Marruecos y que con lo cual pues lo que venían a decir era que Marruecos había tenido algo que ver, aunque fuera solamente porque no había cooperado y que había tenido algo que ver al no cooperar con el antiterrorismo en aquel tema, y que con ellos se había restablecido esa cooperación, lo cual nos lleva a lo que, por espinoso y delicado que sea, pues no hay más remedio que decir y que comentar. Está chantajeando Marruecos a España con ese tema, más allá de lo que se dice, que probablemente pueda ser cierto, de que el Pegasus, de que con el Pegasus a Pedro Sánchez, que también probablemente pueda haber algo de eso, y más cuando estamos sabiendo cuáles son las actividades que llevaba doña Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, y todo esto, pues vete a saber si con eso también le hayan podido chantajear. Pero al margen de eso, ¿cuál es el motivo de fondo por el que los gobiernos españoles no tienen una política más decidida en este tema? Está chantajeando España a Marruecos Marruecos a España con la cooperación antiterrorista desde entonces, le sigue chantajeando, le chantajeó con este tema cuando se produjo la última crisis, la que vino con la llegada de Brahim Gali a España para ser atendido por razones humanitarias, y cuando entonces ocurrió lo que sucedió, que estuvieron las relaciones rotas. En fin, me parece que la respuesta ustedes la pueden, son los que pueden darla. En todo caso, sea cual sea esa respuesta, lo que creo que todos tendríamos que tener claro es que no debería haber, aunque este sea un tema bastante delicado, pues no debería haber miedo a hablar de este tema, y debería esbozarse, y que no fuese pues un elefante dentro de una habitación. Y lo que tendríamos todos que tener claro es que a Marruecos hay que exigirle que coopere, obviamente, en la política antiterrorista, y si en algún momento no ha cooperado, pues lo que habrá que hacer es denunciarlo, igual que hay que denunciar también cuando no coopera en la inmigración, que eso es evidente, que hay muchos momentos en los que no coopera y que puede crear problemas importantes a España, como de hecho se los creó cuando la última crisis, ¿no? Y además de una manera descarada, ¿no? Entonces, pues todo esto es lo que debemos decir. Y luego tenemos, insisto, una situación en España que viene, curiosamente, desgraciadamente, desde el 11M, desde que se instaló esa polarización en España, en la que evidentemente el PP no actuó bien, pero bueno, ¿cómo hubiera actuado otro? Es decir, es evidente que el PP le convenía
que la gente pensara que el atentado lo había hecho ETA porque se lo iba a favorecer. Pero hombre, es que hay un atentado, el atentado se produce el jueves. Se produce un jueves. Entonces, y las elecciones son un domingo. Hombre, todos recordamos cómo el ministro ACB se le iba poniendo una cara cada vez más, pero no es cierto lo de que, o sea, cuando se dice mintieron, no es verdad que mintieran. Desde la misma tarde del jueves, ya en las declaraciones que hacían, empezó a aparecer la idea de que el atentado no era obra de ETA. Y aparecía en las ruedas de prensa y apareció en sus declaraciones. Lo que pasa es que, claro, ellos tenían tanto interés en que hubiera podido ser ETA que seguían diciendo, seguimos manejando la hipótesis de ETA como la prioritaria. Pero eso no es mentir. Eso habrá que decir otra cosa, habrá que tener un poco de rigor. Eso no es exactamente mentir. Sin embargo, ¿cuál fue la postura que adoptó el PSOE? La postura que adoptó el PSOE fue aprovechar aquello, rodear las sedes del PP y, hombre, con las víctimas todavía sin que se hubiera producido sin que hubieran transcurrido ni una semana del atentado. Rodear las sedes del PP el día de la reflexión y culpar al gobierno de Aznar de los atentados, llamar a asesinos, los asesinos serían los que cometieron el atentado, no el gobierno de Aznar, por mucho que hubiera habido una política exterior en Irak, que luego después pues hemos visto que establecer una conexión, incluso quienes defienden o quienes han estudiado este tema desde el punto de vista más oficial, como el profesor Reinares, lo que te dicen es que el atentado se empezó a preparar antes de Irak, que tenía también otras razones que tenían que ver con una supuesta venganza por el comando de Abu Dada, un tema anterior y tal. Pero, es decir, que no fue, porque en todo caso a lo mejor lo de Irak pudo ser un añadido, pero no fue específicamente por la participación de España en la guerra de Irak. Entonces, claro, la utilización que hizo el PSOE del atentado pues también fue manifiesta. Y luego, claro, también resulta también curioso, y irónicamente vamos a decir enternecedor, el ver, por ejemplo, hace poco en una entrevista que le hicieron a José Luis Rodríguez Zapatero en la 1, en La Noche en 24 horas, ese programa, en donde resulta enternecedor oírle decir que él tenía muy claro que él iba a ganar las elecciones, sin necesidad, que él ya sabía que iba a ganar las elecciones. Es una cosa en la que con esa cachaza que a veces tiene, o sea, con esa que tiene Zapatero aparentando siempre candidez e ingenuidad, insistió ya entonces que él sabía que ganaba, que no le hizo falta lo del 11M para ganar, como queriendo apartarse de aquello y evidentemente tratar de alejarse de que su victoria hubiera tenido algún origen espurio, ¿no? No, que él ya sabía que ganaba, pero chicos, si todas las encuestas te daban lo que te daban, si ganaste fue porque se produjo aquella conmoción tremenda que muy probablemente tendrían que haberse pospuesto las elecciones y seguramente debería haber habido una reforma, porque eso hubiera sido legalmente complicado quizá, pero se podría haber hecho de otra manera y desde luego el PP lo gestionó mal. Ahora no se puede decir que mintieran, no fue mentir exactamente lo que hicieron. En las sucesivas ruedas de prensa, que desde el mismo jueves ya empezaron a decir que esa posibilidad se admitía. ¿Cómo hubiera actuado cualquiera que se hubiera encontrado con ese atentado? Hombre, evidentemente tenían muchas ganas de que no fuera ETA, pero de que fuera ETA, pero
Pero por cierto, todo lo que se hizo, las detenciones, primeras detenciones que se empiezan a llevar a cabo, se hicieron también por parte de un gobierno del PP. Luego después hubo también una serie de cuestiones que las hizo un gobierno del PP bastante extrañas, como destruir los trenes. Y luego, pues en fin, nos encontramos con todos esos cabos sueltos que aparecen desde la mochila de Vallecas, desde el tema de la goma 2 vale ya, dijo aquella fiscal, Olga Sánchez, me parece, cuando las periciales y luego las analíticas daban que no había goma 2, y toda una serie de cabos sueltos extrañísimos que hay. Aunque a mí sinceramente me parece que forman parte también de una cierta cortina de humo, todo aquello. Es que probablemente se hizo para crear, en fin, son cosas que resultan tan pero que habrá que seguir que no se deberían olvidar, y que son cabos sueltos que han quedado, por mucho que haya gente que diga que todo eso es falso, y que no, si es que eso es así, si es que hay unos cabos sueltos. Hay unos cabos sueltos. Aunque, insisto, yo creo que luego después está esa otra cuestión de fondo, que es de la que la gente menos interés en hablar suele tener también. Bueno, en definitiva, después de todo aquello, nos vino la polarización y nos vino toda esta situación que ha terminado desembocando en la situación actual, pero que sinceramente muchos creemos que empezó ya entonces. Y en este momento pues tenemos tenemos la política española convertida en un lodazal, tenemos un señor que está agarrado a la Moncloa, que está en la Moncloa a cambio de los 7 votos que le han dado unos señores por haber amnistiado sus delitos. O sea, no es por lo que es un disparate la amnistía, no es algo que se haya producido para favorecer la convivencia, como falazmente tratan de decirnos y de vendernos. Por Dios. Ha sido algo que ha sucedido porque necesitaba este señor los 7 votos. Pero no para favorecer la convivencia. Para favorecer la convivencia, pues bueno, pues podría tener sentido a lo mejor los indultos. Bueno, aquí siempre lo diremos, los indultos nos parece que se produjeron de manera de que no se tenía que haber producido, porque estos señores no renuncian a la unilateralidad, y entonces tú nos dices que lo volverían a hacer, no tienes por qué darle un indulto. Ahora, si encima le das la amnistía, se van a envalentonar muchísimo más. Pero bueno, que si todavía fuera un indulto, pues puedes decir, bueno, esto pues a lo mejor es para favorecer la convivencia. Y si lo haces desde un punto, desde una posición pues de magnanimidad, o sea, decir, yo esto lo hago porque creo que es bueno, pero no lo hago porque tú me estás chantajeando con los 7 votos y lo hago para ser presidente. Es que lo que ha sucedido es eso. Y eso es por lo que muchas personas pensamos que este gobierno, aunque sea legal, incluso puede ser legítimo, porque en democracia lo legal es legítimo y lo legítimo es legal. Es decir, si algo es legal es legítimo y no se pueden dudar que ha llegado al gobierno de manera legal, pero probablemente haya llegado al gobierno de manera moralmente ilícita, ¿no? Y eso siempre lo diremos, ¿no? Y al mismo tiempo, pues bueno, pues eso es lo primero que ha sucedido. Se mantiene con los votos de esta gente, ahora con la selección. Joder, es que la legislatura no acaba ni de empezar y no ha podido aprobar unos presupuestos. La ley que era la ley básica, que era la amnistía, le ha costado muchísimo. Ha tenido al final que terminar cediendo en todo lo que ha cedido. Y al final ni siquiera podrá aplicarse, o es muy difícil que la amnistía pueda llegar a aplicarse, porque lo más probable es que Europa la pare. Y lo que hay es un enfrentamiento entre instituciones brutal. Un enfrentamiento entre instituciones brutal. ¿Cómo va a haber favorecido la convivencia? Y bueno, luego está el caso Coldo, que seguirá teniendo cada vez más ramificaciones. El caso de Europa, que afecta a la mujer del presidente, que debería haberse abstenido en el Consejo de Ministros, en el cual se tomaron las decisiones que afectaban al rescate de Europa. Una empresa que estuvo financiando a Begoña Gómez, incluso lo último que hemos sabido es que, y que está en distintos medios, es que financió o estableció un contrato para financiar con 40.000 euros al año a
al Instituto África de Oña Gómez, y que justo ocurrió esto poco antes del rescate, ¿no? Entonces, pero Pedro Sánchez no se abstuvo en el Consejo de Ministros, cosa que otros ministros, cuando había cosas que podían afectar, aunque fuera de un modo indirecto, o lo que fuera a sus cónyuges, pues sí se abstenían, ¿no? Y la reacción del gobierno, que se ha encontrado con este tema y con el tema de las mascarillas, que además están conectados entre sí a través del señor Aldama, que parece ser que es el amigo de todos y que también estaba en el aeropuerto cuando vino Delphi Rodríguez, la vicepresidenta venezolana, y sacaron unos bultos, en fin, estaba metido en todo. Bueno, la reacción del gobierno ha sido decir que Isabel Díaz Ayuso, que si su pareja cometió fraude fiscal, pero bueno, pero ¿qué tendrá que ver si ha podido, quién no hemos podido tener, el que más y el que menos, que tengas con Hacienda una historia? Bueno, y en todo caso, si es un delito, sería un delito cometido por su pareja. La cuestión sería si ella hubiera podido tener que ver algo en ese fraude fiscal. Si ella hubiera podido tener algo que ver en la comisión de ese delito. Aquí no hemos sido nunca especialmente fans de Isabel Díaz Ayuso, incluso alguna vez lo hemos dicho. O sea, eso de que una persona gane un porrón de dinero con una comisión dedicándose, como parece ser que anteriormente había ocurrido con su hermano, pues eso no sé, eso, pero bueno, eso está archivado. Eso está ya archivado, porque ser comisionista, bueno, pues eso no es, bueno, no es algo bonito, porque entre otras cosas era su hermano, vamos a decirlo todo. Pero bueno, está archivado judicialmente. Y era una comisión legal, o sea, pero ¿qué puede tener que ver eso o esto otro? Lo de que ahora su pareja tenga un litigio con Hacienda y le estén pidiendo, bueno, pero que es su pareja, no es ella. Y sobre todo, que puede tener que ver eso con que haya habido una trama. ¿Qué tiene que ver eso con una trama que facturó 52 millones por unas mascarillas que valen 12? Es que claro, eso no es una comisión, aunque te lleves mucho dinero por una comisión. Te puedes llevar mucho dinero por una comisión pues sí. A mí eso, bueno, pues eso cada uno, las comisiones muchas veces son millonarias y hay mucha gente que vive de eso. Bueno, pero una cosa es esa y otra cosa es que de 52 millones te lleves, de una cosa que vale 13 te lleves 52 inflando el precio artificialmente, o que las mascarillas sean defectuosas, y donde se ve además claramente que hay una conexión con altas instancias del Estado a través de la trama esta de Colno y el otro. Entonces pones la mierda delante del ventilador porque te están atacando a ti, claro. Entonces no, las familias no las toquemos, y luego claro, ella es la que toca a las familias. Bueno, pues no sé, a lo mejor también podemos empezar a hablar de los negocios del suegro de Sánchez, de esos negocios que parece ser que tenía saunas, en fin, negocios un tanto peculiares, ¿no? Y parece, en fin. Y de eso tenemos que hablar, empezaremos a hablar también, que es un tema que ha estado, o sea, le puso mucha sordina por parte de los medios de la derecha. Ha habido algunos que sacaron ese tema, pero ha habido otros que entramos ya en un lodazal completo todos, ¿no? Esto, bueno, pues en fin, esto es lo que hay, esta es la política que tenemos, y entonces estamos, y yo ¿por qué les estoy hablando de esto? Pues les estoy hablando de esto porque todos hablamos de esto. Y para demostrar que a lo mejor, bueno, pues si ustedes han aguantado, pues ahora a lo mejor les hablo les hablo de lo que verdaderamente habría que hablar, ¿no? Que es el tema del Sáhara, ¿no? Pero por eso no se habla de este tema. Bueno, pues esto es lo que ha sucedido. Pues en este lodazal estamos. En este lodazal estamos. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ha sucedido con el Sáhara esta semana? Pues les hablé al empezar esto de esa resolución, de esa proposición no de ley, de esa instancia del gobierno que se aprobó en la Comisión de Asuntos Exteriores. Una propuesta que ahora analizaremos un poquito en cada uno de sus puntos. Y que el primer problema que tiene es que claro, estas propuestas se presentó hace muchos meses. Ciertamente el PP la presentó enseguida, la presentó nada más constituirse las cámaras, pero que en algunas cosas pues ya queda desactualizada, ¿no?
realmente estas instancias, pues lo mismo que sucedió al final de la legislatura pasada, o sucedió en la primavera del año 22, cuando Sánchez pegó el volantazo en el Sáhara, se aprobaron distintas instancias y luego el gobierno pues le entra por un oído y le sale por otro, aunque deberían estar, aunque sí, lo que sí es cierto es que reglamentariamente están obligados a dar cuenta del cumplimiento de las mociones. Lo que pasa que, bueno, en este caso dirán que como que si es de política exterior, que ellos son los que llevan la política exterior y que el gobierno no es nadie para decirle lo que tienen que hacer. Y luego, claro, lo que sucede aquí es que también pues queda lo que se aprueba pues queda desactualizado en parte, por lo que veremos ahora. Bueno, el primer punto de la moción habla de volver a la senda del consenso, en definitiva, y a lo que había sido la política tradicional española desde siempre en el Sáhara, de neutralidad, y en base a las resoluciones de la ONU. Es decir, las resoluciones de la ONU no favorecen a uno de los planes, no se decantan en ningún caso por el plan marroquí. Es verdad que hay resoluciones que mencionan, si ves las resoluciones por las que por el Consejo de Seguridad, no las resoluciones de la Asamblea General, no, pero las resoluciones del Consejo de Seguridad que renuevan la misión que hay ahí del Sáhara allí, aunque teóricamente sea una misión para un referéndum de autodeterminación, pues algunas veces, además de mencionar las resoluciones anteriores que hablan muy claramente de la autodeterminación, o de mencionar lo que es también el plan que ha presentado el Frente Polisario, que es una repetición del plan Baker II, donde al final hay un referéndum con opción a la independencia, o el plan de paz del 91, pues hacen una mención de que Marruecos pues ha presentado esa propuesta, pero no se decantan por una de las soluciones, como hizo España lamentablemente, como tampoco lo ha hecho, como tampoco se ha decantado nunca Francia, como tampoco, aparte del disparate que hizo Trump, lo hace Estados Unidos, como tampoco lo ha hecho Alemania, he visto yo informaciones últimamente ahí que hablaban de que Alemania tampoco llegó nunca a, y luego además rectificaron incluso. Entonces, bueno, lo que se dice en ese primer punto es que la vuelta a la senda del consenso, la posición expresada en las resoluciones que el Congreso ya adoptó aquella primavera, que hubo 3 resoluciones en las cuales se hablaba de todo esto de volver a la neutralidad y a lo que eran las posiciones de la ONU. Pero claro, luego ya viene, hay un punto también, que es el punto tercero, pero luego voy a ir con el 2 y el 4, que son los más divertidos. Bueno, el punto tercero es que habla de incrementar la ayuda a los campamentos, que luego durante el debate supimos, Aitor Esteban, el portavoz del PNV, hizo referencia a que al parecer hay una partida de 7 millones de euros adicional en los últimos presupuestos, que la información que él tenía era que no se había liberado esa partida de 7 millones de euros. Pero claro, bueno, ahora como encima los presupuestos se van a prorrogar, pues mira, en fin. Y luego habla de un calendario, y hablaba también en ese punto tercero, se hablaba de incrementar la ayuda, y luego hablaba de también hacerlo con Marruecos, y mencionaba el terremoto que tuvo lugar a finales del verano pasado. O sea, imagínense ustedes. Claro, es lo que les hablaba antes de las desactualizaciones. Hombre, ya ha pasado un poco de tiempo el terremoto, seguramente habrá que seguir. Por cierto, que hay que recordar que Marruecos no quiso saber nada de España, no quería que le entrara ayuda por Ceuta y Melilla, no quería que le entrase ayuda por Ceuta y Melilla. No quería que le entrase ayuda por Ceuta y Melilla. Bueno, entonces, bueno. Y luego habla de otras 2 cuestiones que claro, por el momento como se redactaron, pues quedan un poco desactualizadas. Porque hay un lugar en el que dice que un punto 2 en el que habla de que hay que conocer cuál es el calendario para la apertura de las aduanas en Ceuta y Melilla, y que haya transparencia sobre eso, porque el gobierno no ha informado nada.
Lo cierto es que yo sinceramente creo que ya a estas alturas debería quedar bastante claro que aquello fue papel mojado, que aunque se firmó aquella declaración de 14 puntos, cuando ya después de la famosa cartita, pues Pedro Sánchez viajó a Rabat y luego hubo la famosa RAN, la reunión de alto nivel, y todo esto, y se dijo que aquellos 14 puntos, me parece que eran 14 que quedaban vigentes, y uno de ellos era el de las aduanas, pues ese punto está siendo papel mojado. No sabemos si es que dirán que lo ponen como contraprestación a lo de los espacios aéreos, pero ellos siempre están esperando a que tú hagas lo otro y luego aquello a lo que ellos se han comprometido, pues no lo hacen. Es que normalmente suele ser lo habitual. Y entonces, y además es que lo curioso es que el ministro Álvarez vaya ahí a arrodillarse delante de ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues se dice esto de que haya transparencia en el tema de las aduanas, pero que es bastante curioso, porque tendríamos que haber llegado ya claramente a la conclusión de que ya está hecho todo lo de las aduanas por parte de España. Siempre lo han dicho, pero que lo único que sucede es que no quieren abrir esas aduanas. Y luego el último punto, que también tiene su aquel, es que hablan de las negociaciones o de las propuestas que pueda estar llevando a cabo esta Afán de Mistura, sin que haya alusión alguna al hecho de que esta Afán de Mistura, Marruecos tiene un gran interés en vetarlo, desde el momento que fue a Sudáfrica y ha encontrado esa excusa, y desde el momento que se vuelan que esta Afán de Mistura quiera llegar a algún tipo de entente y algún tipo de avance. A no ser que hayan conseguido neutralizar a Mistura, que ya se lo dijimos aquí, me parece que fue en nuestro último vídeo, cuando les expresamos nuestra convicción de que la visita de Sánchez, esa visita que se anunció el día antes, después de haberse suspendido la visita de Álvarez a Argelia, pues esa visita que se anunció el día antes por parte de Pedro Sánchez a Marruecos, la última, se produjo al toque cornetín de Mohamed VI, pues a lo mejor para darle instrucciones respecto a esta Afán de Mistura. Entonces, pero claro, lo curioso es que no hubo alusiones, y yo me pregunto si en los partidos siguen esto, porque en la intervención de Aitor Esteban, habitualmente bien informado de tantas cosas de política internacional, incluida la del Sáhara, parecía que no se había enterado de que esta Afán de Mistura ya tenía cada vez más problemas con Marruecos, ¿no? Bueno, y estas cosas pues las trató de suplir, por ejemplo, lo de las aduanas, lo de Mistura no mucho, en su intervención inicial el portavoz del PP que presentó la moción, Pablo Hispán. Hubo una pequeña mención en su intervención al tema de los espacios aéreos, hubo una pequeña intervención hablando también de que no se había conseguido nada en el tema de las aduanas, de que no había habido ningún avance, y de que a pesar de que se decía que podía haber avances en otros aspectos, pues el hecho de haber hecho esa cesión en el tema del Sáhara pues no había servido absolutamente para nada. Bueno, he dicho antes que la moción se aprueba. La moción se aprueba por 24 votos a favor y 13 en contra. El PSOE tenía 12 votos tiene 12 votos en la comisión y salieron 13. ¿Quién votó a favor? A pesar de ¿quién fue el otro voto? ¿Quién ahí tienen? Me parece que son 14 representantes, 14 el PP, 12 el PSOE, es lo que tienen en todas las comisiones. 3 Vox, 3 Sumar, y luego tienen uno, pues todos los demás, el PNV, todos los demás que tienen grupo. El PNV tiene uno, Junts tiene uno, Esquerra Republicana tiene uno, el grupo mixto, que en este caso está representado por Podemos, tiene uno, el PNV tiene uno, no sé si me dejo algo más, no sé si me estoy dejando alguno más. PNV, Junts, Esquerra, mixto,
parte de Vox, los de Sumar y PSOE. Pues el voto lo dio Esquerra Republicana. Ha pasado y no lo aclararon convenientemente. Por fin en Twitter por fin, cuando ya habían pasado pues más de 24 horas, creo yo, lo han aclarado. Pero ¿por qué no el tema ha aparecido en los medios? No, bueno, hay un blog que aquí conocemos, que se llama Contramutis, al cual se dedican unos amigos, y que se hizo eco de aquello, y sacaron una crónica y se hizo eco, y son los que desvelaron el tema, y el tema pues ha aparecido un poquito en las redes, y algún periodista con fuentes, como es el caso de Zembrero, pues dijo, habló y les dijo a los diputados que se había equivocado. La diputada que estaba no era ni siquiera la titular, Inés Granollers, la diputada de Esquerra Republicana que estaba allí, que durante la mayor parte de la sesión estuvo dedicada a otros temas, de Gaza, de Palestina. Incluso hubo una proposición de Vox para que Marruecos reconociera Ceuta y Melilla, otros temas del proceso democrático en Guatemala, muchos temas hubo pero bueno, curiosamente esta chica Inés Granollers estuvo en el debate del Sáhara, porque fue la última moción de las que se debatió. Ahora se pasó todo el tiempo, no intervino, y se pasó todo el tiempo mirando a su móvil. No sé si estaba jugando, porque ponía unas caras que eran como de que estaba jugando al Candy Crush o algo. A lo mejor es que le sorprendía lo que veía, porque se habían convocado ese día las elecciones catalanas, que ya ha sido, bueno, lo que también ha convulsionado todo, ¿no? A lo mejor estaba viendo que se habían convocado las elecciones catalanas y si iba en las listas o no iba en las listas, o yo no sé qué es lo que estaría mirando, o estaba jugando al Candy Crush, como hacía Villalobos cuando se le pilló aquella vez, pero no hay más que ver las imágenes para ver que está ahí y en la última fila, cuando se habla de este tema, cuando está hablando el representante de Bildu. Bildu, se me había olvidado Bildu, porque me habría olvidado yo de Bildu. Era el otro grupo que faltaba, Bildu PNV. Bildu PNV Esquerra Mixto Junts. Cuando está hablando Iñárritu de Bildu, pues está allí jugando al Candy Crush. Y luego cuando le toca votar, bueno, y lo que ha explicado otro diputado de Esquerra, que era el siguiente, el titular era Rufián y me parece que el siguiente era él, pues ha dicho que sí, había sido un error, pero lo ha dicho ha puesto un tuit, nada más, y lo pone muchísimo después, ¿no? Bueno, por lo menos ha habido esa explicación, pero no es la primera vez que se equivocan los de Esquerra, porque también hubo en una cuestión de los presupuestos, una partida que afectaba al Sáhara, se equivocaron también antes. Y lo habitual, por quienes seguimos este tema desde hace muchísimo tiempo, es que así como los nacionalistas vascos, sean los del PNV o sean los de Bildu, se suelen saber el tema bastante bien. Mejor los del PNV, tradicionalmente mejor los del PNV que los de Bildu, aunque los de Bildu tienen últimamente con Iñárritu. Anteriormente es que no tenían ni criterio bueno, en fin, pero Josu Jon Iñárritu, definido por alguien alguna vez como ese cordero entre lobos, y la verdad es que ha sido un tipo que, si uno ve su trayectoria, es esa parte de Bildu que hay que reconocer que existe, que había muchos que eran contrarios a ETA y se manifestaban en contra de ETA. El caso de Óscar Matute está ahí. Bueno, podemos decir que si formaba parte de un colectivo como el Carri, que era equidistante. Yo soy pacifista. No, soy pacifista somos todos, pero tendremos que oponernos de verdad a los que nos están matando, como somos tan... En fin, pero... Uy, que hablo de estas cosas y se me mueve aquí la cámara. ¿Qué cosas? Bueno, ¿qué cosas, no? Bien, hay distintos, hay que reconocer que hay matices en Bildu, ¿no? Y Josu Jon Iñárritu, pues es una persona que, mira qué casualidad, yo creo que entiende, es un jurista que entiende de temas constitucionales, los maneja. Cuando se entiende de temas constitucionales y tal, y esto normalmente uno suele ser opuesto a la violencia, creo yo, es que no suele ser lo habitual, y al terrorismo sobre todo, ¿no? Entonces Josu Jon pues es un tipo que tiene otro tipo de criterios. Pero bueno, estaba diciendo que
es habitual, y en el PNV también, es habitual entre los nacionalistas e incluso independentistas vascos, el que conozcan bien el tema del Sáhara. No ocurre lo mismo en los catalanes. Bueno, empezando por el hecho de que el partido más pro marroquí que había en España durante muchísimo tiempo, más que el PSOE incluso, era Convergencia. Era Convergencia, básicamente Convergencia. Yo creo que cuando era Convergencia y Unió, incluso era más Convergencia que Unió. Convergencia era tremendamente, Unió a lo mejor posiblemente también. Pero era muy pro marroquí, sobre todo Convergencia. Y Junts ahora se mantiene en una cosa así. La representante de Junts en la comisión tampoco intervino, pero por lo menos apretó, suponemos que apretó el botón que quería apretar, ¿no? Pero los nacionalistas catalanes nunca, vamos, Junts ha tenido esas posturas y Esquerra proclama otras, pero muchas veces pues, no lo tiene claro. O sea, yo me estoy acordando hace ya algún tiempo una intervención, un debate que hubo sobre el Sáhara también en una comisión, en la que hubo un señor de Esquerra Republicana que dijo que la independencia tal y cual, pero claro, es que aquí y dice el tío, pero es que aquí ni siquiera se ha avanzado en la autonomía. No, pero si es que la autonomía, si es que esto es otra cosa. Si es que esto es otra cosa, chicos, si es que esto no es como esto fue la legislatura anterior, o incluso yo creo que la anterior, o a lo mejor incluso la anterior, sí. Yo creo que fue poco después de la moción de censura. No, pero si es que esto es otra cosa. Si es que esto no es como lo de que aquí, no es como lo de España y Cataluña, que hay una autonomía, no, si es que esto es otra cosa, si es que la autonomía precisamente lo que es contraria al derecho internacional. En la autonomía no hay que avanzar, a no ser que no sé si se avanza. No, bueno, oye, que si se avanza, oye, si quieren, yo lo he escrito también en llevo escribiendo estos temas del Sáhara mucho tiempo, si le quieren dar una autonomía, eso que tendrán ganado los saharauis, pero que con eso no se resuelve el tema del Sáhara, porque le den una autonomía. Llevan 1000 años diciendo que le van a dar la autonomía, crearon un consejo para la autonomía, pero es que eso no... Entonces, fíjate si se lo conocerán bien, el tema del Sáhara, los de Esquerra, quiero decir que no se lo conocen, que dicen es que o sea, no han tenido nunca claras las cosas, como desde el punto de vista del derecho internacional, como desde el punto de vista del derecho internacional tampoco lo han tenido claro las cosas, ni cuando se ha tratado de tratar sus propios temas. O sea, esto les daba lo mismo, estos querían ir por las bravas en todo. En el PNV por lo menos presentaron el plan Ibarretxe, cogieron y lo presentaron ante el Parlamento español. Pero vamos, tienen y ellos tienen claro, además hay declaraciones en ese sentido, ¿no? O sea, no se les ocurre la comparación entre una cosa y otra cosa, ¿no? Pero bueno, ahí dejo ese tema. Entonces se aprobó por esos votos, pero hubo ese error que ahora parece ser, no ha sido ni siquiera la chica, la diputada ella, sino que ha sido otro, y el tema no le han dado más trascendencia que el de un señor que decir, lo siento, ha sido un error. Lo siento, ha sido un error. Pero no ha habido un comunicado, un comunicado oficial pidiendo disculpas a fecha de hoy. Claro, ¿por qué no ha habido tampoco un comunicado oficial? Porque los medios no se han hecho eco de ello tampoco. Pero imagínense ustedes que hubiera sido decisivo el voto de Esquerra Republicana. Podría haber ocurrido. Bueno, estaba haciendo este repaso de lo que habían sido las distintas intervenciones, y la verdad es que las distintas intervenciones que hubo en los grupos fueron muy curiosas, porque prácticamente solo intervinieron el PP y Vox y el PSOE, y del turno a favor, aparte o sea, de los que respaldaron en el resto de grupos que forman parte de la mayoría de gobierno de Pedro Sánchez, pues solamente interviene, no, es que Podemos no habló, Esquerra no habló y parece ser que se equivocaron, Convergencia no habló, parece ser que no se equivocó al votar, Aitor Esteban tuvo una breve intervención, muy... como últimamente está él, un poco desganado cuando habla del Sáhara,
Yo tengo una gran admiración por Aitor Esteban, me parece que es un gran parlamentario y hay temas que se los conoce bien. Sí, aquí lo diré. Luego puede decir cosas que puedo estar en radical desacuerdo también con él, ¿no? Pero creo que el tema se lo conoce bien y un poco desganado. Le vi Iñárritu, y lo mismo a Iñárritu. Y lo mismo a Iñárritu, al Cordero entre Lobos. Le vi también un poquito, que otras veces ha estado, es incluso bastante brillante, ¿eh? Y es que no intervino nadie más, porque en el turno a favor intervino Vox. Pero claro, Vox le ha pasado una cosa muy curiosa. Vamos a ver, Vox intervino Flores. Flores, creo que se llama Carlos. Es que lo tengo, es un señor que es catedrático de Derecho Constitucional, valenciano él, y que tuvo una intervención brillante, porque es un gran parlamentario, porque es que el tío es acerado, es brillante, y defendió muy ardientemente el derecho del pueblo saharaui a su, que esto lo dijeron estas palabras, aunque no está en el texto de la moción. Hablaron específicamente de que el pueblo saharaui, creo recordar que lo hizo Pablo Hispán y lo hizo también, hablar de la autodeterminación y de que esté en manos del pueblo saharaui. Me parece que Flores dice devolver al pueblo saharaui que la voz y tal y cual, ¿no? O sea, ha sido incluso elogiado en redes sociales el que fuese tan claro, ¿no? Y es brillante, pero claro, es que en su intervención anteriormente había habido una moción bastante curiosa y que también nos hacemos eco de ella, por supuesto, de Flores defendiendo que el gobierno exigiera a Marruecos. Esto merecería también, como tantas cosas, un análisis aparte. Ciertamente lo merecería. Exigiendo a Marruecos que reconozca la españolidad, me parece que reconozca explícitamente y sin reservas, la soberanía española sobre Ceuta y Melilla, y además decía no solo sobre Ceuta y Melilla, sino sobre los Peñones, Perejil, Chafarinas, Alucemas, Vélez de la Gomera, etc. Y esto curiosamente no salió adelante y no tuvo el respaldo del PP, que se abstuvo. No tuvo el respaldo del PP, que se abstuvo, diciendo el portavoz del PP que eso podía crear un problema. Con el argumento de que por qué vamos a defender lo que es español, por qué tiene usted, señor Flores, que defender que Ceuta y Melilla son España si es como si usted defendiera que Valencia es España. No hace falta defenderlo. Hombre, podemos entender el argumento. Pero claro, decirlo para decir a continuación es que si lo hacemos a lo mejor es un problema. Ahora, ¿hay necesidad de hacerlo? Pues a lo mejor no hay necesidad de hacerlo. Yo sinceramente no creo que hubiera necesidad de hacer eso. Pero luego, claro, además es que Flores dio unos argumentos diciendo nosotros vamos a apoyarlo en el Sáhara, pero ¿por qué no nos han apoyado ustedes en lo nuestro? Y diciendo, si usted cree que con lo de Ceuta y Melilla vamos a enfadar a Marruecos, con esto le vamos a enfadar más. Hombre, Flores, no. Con el Sáhara, luego dijo lo que dijo, pero con el Sáhara le vamos a enfadar más. Pues es que no había que enfadarles. Yo no sé si les enfadaría diciéndole lo de Ceuta y Melilla. No habría por qué decírselo. A lo mejor no habría ni que decírselo. Pero que se les tiene que enfadar lo del Sáhara. Que lo del Sáhara les tiene que enfadar. Que se les diga que el Sáhara tiene derecho a la autodeterminación. Pero si eso está en Naciones Unidas. Si es Naciones Unidas, o sea, no hay que decirles lo del Sáhara, Flores, no hay que decirles lo del Sáhara porque... Pero si lo del Sáhara está en Naciones Unidas, entonces ¿qué pasa? ¿Que no se les puede decir? ¿No se les puede decir que tienen que cumplir con las resoluciones de Naciones Unidas? Y no se puede proclamar que España es neutral en este tema. Que no tendría, hay quienes pensamos que a lo mejor no tendría por qué ser neutral.
Porque hay unos que están reclamando lo que es su derecho y hay otros que tratan de socavar ese derecho. Y una moción que lo que quiere es volver a la neutralidad puede enfadar a Marruecos. ¿Tú crees que al final la respaldó? ¿Tú crees que puede enfadar a Marruecos? Entonces, Vox, hay quienes no nos gusta nada el juego que tiene en el Sáhara, porque además supedita muchas veces el caso del Sáhara al caso de Ceuta y Melilla. Hay resoluciones y que se pueden ver de Vox sobre el Sáhara, en las cuales deja claro que si Marruecos afirmara tajantemente la españolidad de Ceuta y Melilla y de los Peñones, podría cederse en el Sáhara. Sí, no, que lo desmientan. Y ahí hay una, no sé si lo tienen claro, como tantas otras cosas que hay en Vox que no las tienen claras. No se sabe si son ultraliberales, o si son proteccionistas, o si son falangistas, o si son o si son liberales. No se sabe tampoco si son pro Putin o no son pro Putin. No tienen claro este tema. Bueno, fue la intervención. Y luego sigo con los partidos. Se produjo la situación surrealista de que las personas que estaban presentes por parte de Sumar, bueno, pues estaban Tessidi, nuestra querida diputada saharaui Tessidi, y el ínclito Santos Baraver, que también tuvo una intervención muy curiosa, y también quizá muy ilustrativa y muy reveladora de muchas cosas en lo de Ceuta y Melilla. Aconsejo que vean la sesión entera, los que si hay alguien que se anima a ello, diciendo que en Ceuta y Melilla convivíamos con aquello, bueno, y que no estaban claras las fronteras de Marruecos y una serie de historias. Bueno, pues Santos Baraver, ya sabemos la inquina que se le tiene, en gran parte le han tenido muchos saharauis, porque era el jefe de gabinete de Moratinos cuando fue lo de Aminatu Haidar, porque etcétera, etcétera. Pero también hay quienes creemos que Santos Baraver no ha sido tan pro-marroquí como, vamos, es que nos consta que no era tan pro-marroquí como muchas veces se ha proclamado, a pesar de que estuviera en esa situación. Nos consta. Ahora, también es verdad que es diplomático, y eso tiene lo bueno, que los diplomáticos se conocen las cosas bien. Por cierto, el actual embajador ante la ONU no es diplomático. Le han puesto para lo que le han puesto, al niño Héctor. Pero él es diplomático. Y ha sido hasta el otro día, hasta que pusieron al niño Héctor Gómez, que esperemos a ver lo que nos puede traer, las tardes de gloria que nos puede dar. El embajador era él. El embajador de Pedro Sánchez ante la ONU. No debía estar nada contento con lo que estaba haciendo. Porque tan pro-marroquí como se le ha querido ver a algunos, nos consta que no es. Pero luego el hombre trata de templar gaitas. Bueno, y se produjo la situación surrealista de que Tessí intervino para hablar de dos enmiendas técnicas que eran de poco calado para corregir, seguramente para actualizar un poco lo que era la exposición de motivos que se había presentado antes y corregir un poquito alguna cosa técnica, y luego después pues para reclamar que el gobierno diera explicaciones, ¿no? Bueno, pero no hubo posicionamiento por parte de Sumar. Quería haber intervenido Santos Baraver, o al menos eso dijo, pero para fijar la posición. Pero como ya había intervenido Tessidi, pues entonces Baraver no, el presidente no le dejó, porque ya se suponía que había consumido su turno. Y Santos Baraver dijo, bueno, es que entonces estamos sentando un precedente de, bueno, surrealista. O sea, tendría que haber dicho, pueden consumirlo entre dos, o haberse extendido test, o que luego hubieran tenido el turno. Estaban los dos juntos allí y parecía que vamos, el que haya visto la sesión de la comisión, pues ve que incluso pues había complicidad entre ellos, que hablaban entre sí, pero con este tema yo no sé muy bien qué es lo que pretendieron hacer. El caso es que no, apenas hubo posicionamiento por parte de Sumar en la comisión. Como Podemos no intervino,
Junts no intervino, aunque se interviene cuando algunas veces se interviene, por lo menos, no sé si se equivocaron o no al votar, pero votaron a favor de la propuesta. Y los de Esquerra se equivocaron y bueno, pues porque este blog del que les hablo, que no tiene tampoco una gran difusión, pero que se ocupa de los temas del Sáhara, que es contra Mutis, pues el blog contra Mutis dio el tema. Y entonces, pues en redes sociales, pues ha habido un rebote por parte de otros medios, más o menos de una órbita saharaui, ¿no? Que no han dado la equivocación. Pero, ¿le importa a alguien el Sáhara? ¿Le importa a alguien? ¿La Esquerra Republicana le importa? ¿O se equivoca al votar? ¿Le importa a los demás? ¿Les importa a los medios? ¿Le importa a alguien? Si apenas ha aparecido. En el año 22, cuando Pedro Sánchez pegó el volantazo, el tema por lo menos tuvo una presencia en los medios de comunicación. Había si se producía una comisión como esta, estaba presente en los medios de comunicación. ¿Qué presencia ha tenido en los medios de comunicación en estos días? Se ha hablado de eso, se ha hablado de Ceuta y Melilla. Complicada la situación de Ceuta y Melilla en este momento, ¿eh? Hay un artículo de Nacho Zembrero en el Confidencial, una tribuna que ha sacado Ignacio Zembrero en el Confidencial, con perdón llamarle Nacho, porque es Ignacio, y en el que habla de la situación de postración y de abandono por parte de Ceuta y Melilla, por parte del gobierno de Sánchez, a que abocaba a Ceuta y Melilla. Se habló de Ceuta y Melilla prácticamente hubo alguna crónica en algún medio, en el Independiente, hubo también hubo, aunque pasada, porque también se habló de lo de Palestina, que se aprobaron también 2 resoluciones. Poco más. ¿Le importa a alguien el Sáhara? Parece que no le importa si nos atenemos a los medios, si nos atenemos a muchas cosas. Ahora bien, hay gente a la que sí. En Marruecos sí, les importa muchísimo. A Marruecos le importa muchísimo el Sáhara. Y habría que preguntarse si es gracias a eso, a que les importa muchísimo, a lo que consiguen, que aunque el derecho no está con ellos, pues siguen ocupando el Sáhara. Ahí siguen. Y el tema no tiene visos de que se vaya a solucionar, así como así, con la situación que hay actualmente en el mundo. Una situación, pues, con un mundo cada vez más multipolar, con un mundo cada vez más complejo. Puede que vuelva Trump a la Casa Blanca y que haya una marcha atrás. Haya más cesiones a Marruecos. Va a ser muy importante Europa, muy importante en toda Europa, cada vez más. Menos mal que existe Europa. Cada vez tiene Europa menos presencia en el mundo, y eso es lo que se va a jugar también en las próximas elecciones europeas. Pero además de tener cada vez menos presencia en el mundo, al final para España está siendo lo más importante. Va a ser muy importante, va a ser Europa en gran parte quien va a parar la amnistía. Es una vergüenza que sea así, que sea Europa quien tenga que parar la amnistía. Y en el tema del Sáhara, pues parecido. Y en el tema del Sáhara es muy importante la sentencia que tengamos en próximas fechas sobre los recursos naturales del Sáhara y sobre, que ya será definitiva, sobre su explotación. Parece que en próximos días, no faltan muchos días, para que tengamos la opinión del llamado abogado general, que llaman ellos. Normalmente las sentencias suelen ir bastante en la línea del abogado general. Entonces el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tendrá que establecer una doctrina sobre la explotación de los recursos naturales del Sáhara, con todas las implicaciones que eso tiene. Que hasta ahora ya ha habido varias resoluciones, pero Marruecos se las ha arreglado para seguir recurriendo, con el apoyo de España y de Francia, básicamente. Y las sentencias lo que dicen claramente es que el Sáhara y Marruecos son 2 entidades separadas, pues que lo dice la ONU. Y que los recursos del Sáhara Occidental para su explotación requieren el consentimiento, que primero que beneficien al pueblo saharaui y que tenga el consentimiento. Y ese consentimiento
no es el de las poblaciones locales y los colonos que haya establecido Marruecos allí. Debe tenerse en cuenta la opinión del representante legal del pueblo saharaui, que guste o no guste, es el Frente Polisario. Entonces vamos a ver que eso va a ser muy importante, porque va a establecer un cauce al cual vamos a ver si una vez se atiene el Parlamento Europeo en sus relaciones comerciales con Marruecos, porque normalmente lo que hacen cuando les llegan estas sentencias es que les entra por un oído y les sale por el otro. Y lo tendrá que hacer. Y en el tema de la amnistía, pues va a ser también importantísimo. Va a ser también muy importante. Y ya no sé si querrán también tergiversarlo, como han hecho con la Comisión de Venecia. Comisión de Venecia es consultiva. Oye, el mentiroso mayor del reino, el señor Engaño o Bolaños, el rey del engaño, el rey de la manipulación. Oye, cuando salió el borrador diciendo que la Comisión de Venecia avala la amnistía. Falso. Porque ellos no avalan, ni dejan de avalar. Ellos opinan, ellos recomiendan. ¿Cómo va a avalar si está diciendo que sería aconsejable una reforma constitucional para llevarlo a cabo? Bueno, pues ha sido no les debió sentar muy bien, es que les sale el tiro por la culata a estos chicos del PSOE. No les debió sentar tan mal la manipulación que hizo Bolaños del dictamen de la Comisión de Venecia, que aquello era el borrador, del borrador, que ahora cuando ha salido el dictamen, pues han endurecido todavía más el tema. Y lo que dicen es que las amnistías pueden ser buenas. Pues, bueno, pero aquí en el caso de España sería recomendable modificar la Constitución, porque no están. Y luego, en todo caso, el procedimiento de urgencia no es bueno. No se debe acotar a personas concretas, que es lo que se ha hecho aquí, que se ha hecho. Y debe haber mayorías cualificadas, y no siempre mayoría absoluta. Y no debe servir para dividir a la sociedad. Requisitos que en este caso no se cumplen. Bueno, pues tienen tanta cara estos chicos del puño y la rosa, o el señor este del engaño, que han seguido diciendo que les avalaba. No se avala en absoluto lo que estáis haciendo, todo lo contrario. Y la amnistía va a costar mucho que se aplique, aunque ahora Puigdemont dicen que amaga con que si viene para que le detengan. Es el país que tenemos, desgraciadamente. Vivir lo tenemos así porque hay un señor, es que vamos a decir las cosas como son, hay un señor que se empeñó en que él no gobierna con la derecha, ni que no va a dar. Cuando Feijóo le ofreció el día después de las elecciones, él se fue a Marruecos. ¿Cómo no? Se fue a Marruecos corriendo y despreció lo que le decía Feijóo. Vamos a vernos. Luego después, cuando se reunieron, le presentó un plan de gobierno de coalición que hubiera sido lo razonable, o repetir las elecciones. Pero bueno, si no quieres repetir las elecciones, vamos a hacer un gobierno de coalición, vamos a intentar. Tú te alejas de uno y bueno, Vox, pues te alejas de Vox. Bueno, entonces este está empeñado. Y no es capaz tampoco de poner unas líneas rojas o de plantarse. Lo tenía fácil, me planto y luego repito elecciones. No, este es lo que quiere seguir. Y está cada vez peor. Y yo creo que ya cada vez controla menos todo lo que tiene a su alrededor. Bueno, lo de la señora Montero, o sea, ya. Bueno, pues esto es lo que tenemos. Ya sé que hay algunos que les gusta más que hable del tema del Sáhara, hay otros que les gusta, bueno, no lo sé, yo procuro, ya saben ustedes que esto es algo que yo lo hago pues como, es un modo de ejercer la libertad de expresión, tampoco tiene mucha de momento, ¿no? Y ojalá que les pueda a ustedes aportar claves, hacerles pensar y esas cosas, ya sé, pero ya les digo que estos vídeos no hay por qué verlos tampoco solamente en el móvil, se pueden ver en muchos formatos y a nosotros pues, nos alegra que siempre que haya alguien que nos vea, ¿no? Y
Y nada, y nos volveremos a ver. Ya no me atrevo tampoco a dar un plazo, porque la última vez que dije, creo que dentro de 3 días, joder, y ha sido cuando ha pasado más tiempo entre vídeo y vídeo. Bueno, hasta el próximo día. Sean felices, que eso también es muy, muy, muy importante. Hasta la próxima.